Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la maestría del Grupo O. Nosotros somos Cristian Medrano y Zaira Ríos. Vamos a estar hablando un poco de la hermenéutica, un tema que habla sobre la interpretación del texto desde el punto de vista de diversos autores. Bien, como en toda la teoría, en todas las teorías manejamos diferentes autores. Y bueno, voy a discrepar un poquito como siempre lo hago, porque si ahondamos un poquito en tantos temas, tantos autores, tantos años, tantos siglos, bueno, jamás vamos a acabar con la teoría, ¿no? Pero es importante saber la teoría, eso lo podemos manejar. Y vamos a hablar de la hermenéutica un poco, porque vamos a empezar de las partes. Dentro de los autores, pues podemos encontrar a Gadamer, a Habermas, Schleiermacher, Paul Ricoeur, Heidegger, entre otros, que saben algunos de los nombres, incluso me atrevo a decir que no los menciono correctamente, pero bueno, no son autores nacionales como para tener un poquito sus nombres más grabados, ¿no? O más leídos. Empezamos con lo que es la hermenéutica. La hermenéutica, en lo que hemos leído, en lo que hemos investigado, es el arte de interpretar. Esta tiene sus inicios en los años 40 y 60, que son parte del siglo XX, y surge primeramente como teología. Viene a tratarse como desde el punto teológico, y conforme se fue estudiando e investigando diversos filósofos, fue cambiando la forma de verla en nuestro mundo y en la interpretación del texto. Uno de los primeros ponentes es Schleiermacher. En este autor es un filósofo y él se centra mucho en lo que es la interpretación del texto, en la parte objetiva y subjetiva. También nos comenta en este texto que habla sobre este autor, que tiene la hermenéutica un sentido en la interpretación del texto de acuerdo a la persona que lo está leyendo. Él dice que la hermenéutica, más que ser el arte de interpretar, debe ser el arte de evitar las equivocaciones al momento de interpretar un texto, porque nosotros cuando leemos pensamos que todo lo estamos comprendiendo, que el texto es transparente, claro, sencillo, pero no nos damos cuenta que desde el punto de vista que yo lo veo, a lo mejor no lo ve mi compañero, lo ve otra persona en otro lado del mundo. Entonces se vuelve un poquito más complicado esta interpretación, porque a lo mejor no estamos interpretando el texto de acuerdo como lo quiere decir el autor en un inicio. Varios de los ejemplos en que podemos tener el que yo escribo, obviamente cuando yo escribo es para que otra persona lo esté leyendo, o dependiendo, porque si es un escrito hacia una persona, tienes un sentido, pero cuando haces un escrito que no sabes cuántas personas lo van a leer, una obra literaria, un ensayo, diferentes tipologías de texto, vamos a variar un poquito porque aquí es donde todas las personas somos diferentes. Ejemplos, las metáforas que tenemos siglos creyendo entender lo que el que las escribió nos quería decir. Los refranes que los leemos y para nosotros tienen un sentido dependiendo de la emoción que estemos viviendo, del contexto en el que estamos. Por ejemplo, varios de los autores que vamos a ver un poquito más adelante. Y la verdad es que no me gusta mucho el, los videos tan temáticos como la verdad alguno por ahí que vimos que sí me aburrió. Me gusta darle un poquito más de sentido o un poquito más de crítica y estos son mucho a alabar. No vamos a poder enfatizar tanto desde mi punto de vista, ahorita lo vamos a ver, porque los contextos eran diferentes. Schleiermacher estuvo en los años 1700 y fracción, ¿no? Casi a los Sí. 1800, ¿no? Gadamer a inicios de 1900, luego Habermas Sí.
el de los más actuales es Ricord, que él todavía pudo hacer una comparación y pudo dar su punto crítico sobre la interpretación del texto en el año 1990, en el 2005, entonces todavía de los más Gadamer, recientes. ¿no? También Gadamer fue de los sí. últimos, pero que podía ayudarnos, un viejito de 100 años, la verdad es que para mí no tiene mucho, y menos cuando es un alemán, y no es que tenga nada contra los alemanes, pero el contexto que tenía Gadamer, bueno, igual que Habermas, era un contexto que venían de la la Segunda Guerra Mundial, y tenían una ideología diferente los alemanes, ¿no? Bueno, me estaba un poquito desviando, vamos a darle un poquito a la linealidad que estábamos. Sí, pues una de las cosas más importantes de este primer autor, Leyenmacher, pues él dice que tenemos que interiorizar el texto, tenemos que hacerlo nuestro. Esa interiorización es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana, se va a dar poco a poco, y conforme vayamos dándole sentido a lo que leemos, es como vamos a ir comprendiendo ese texto. Y él recomienda que la comprensión es una tarea de horizonte, que busca siempre alcanzar un objetivo, y no por creernos que lo sabemos todo, con eso nos vamos a conformar, ¿no? Siempre hay que buscar un horizonte para mejorar nuestra comprensión y hacernos de ese texto. Pasando al siguiente ponente de la hermenéutica, analizamos un poquito a Paul Ricoeur. Este autor, pues de manera personal yo me identifiqué más. Él fue un filósofo también francés que intentó cambiar la forma de interpretación del texto. Sin embargo, él estuvo viviendo durante la Guerra Mundial y tuvo que truncar sus estudios porque fue militante de la Guerra Mundial, duró 5 años prisionero. Sin embargo, cuando pudo terminar esa función, él siguió con sus estudios y fue uno de los mejores filósofos de su época. Y él nos comparte que la problemática del lenguaje es más que nada de nuestros tiempos, que debemos de interpretar el texto. Sin embargo, él es muy insistente en regresar a la filosofía de los primeros pensadores, Aristóteles y Platón. Sin embargo, él remarca mucho lo que es la interpretación con el proceso de comunicación. Él enfatiza en lo que es el lenguaje ante el discurso hablado y el texto escrito. Él hace una gran comparación entre estas dos formas de comunicarnos. Para él hay una mejor forma de comunicarnos de manera hablada, porque tenemos esa conversación con nuestro receptor, podemos estar dialogando y estar discutiendo acerca de un tema. Sin embargo, cuando yo hago un texto escrito, ese no tiene un receptor fijo, pueden ser varias personas, y pues dependiendo de la capacidad de comprensión de esas personas es la interpretación que le van a dar a mi texto. Bien, me agrada mucho. Leí un poco más de Paul Ricoeur. Me agrada cómo posterior a la Segunda Guerra Mundial prosigue con su eso, y me llama mucho la atención de cómo dice él que hay que regresar a la tradición filosófica griega que tenían Aristóteles, que tenían Platón, ¿sí? En los diálogos de Platón, que me tocó leerlos cuando estaba en nivel bachillerato, hay una parte que me agrada muchísimo y siempre trato de que no se me olvide porque sí me dejó una gran enseñanza. Fue que cuando Sócrates iba caminando por una plaza, un campante, llegan los militares, ¿sabes qué? Te voy a arrestar. Bueno, ¿por qué? Lo que pasa es que tú estás haciendo el mal. Wow.
yo estoy haciendo el mal. Si yo estoy haciendo el mal, ¿quién está haciendo el bien? ¿Sí? Es por ello también que Paul Ricoeur dice que la hermenéutica comienza donde termina el diálogo. Si bien es cierto, el diálogo es algo fundamental y algo crucial en la sociedad. Es el que da el pie a tener comunicación con otras personas. Sin embargo, pues ya sabemos que la tecnología ahorita está muy avanzada, podemos comunicarnos de manera textual, pero no, nada, para mí nada. O en video, como lo estamos haciendo ahorita, que la verdad es la primera vez que faltamos en una sesión presencial. Y bueno, me tomo unos segundos para continuar ahorita, aprovechando de que la importancia de cuál es el diálogo. Agradecer, la verdad es que ni por mensaje, ni por llamada, ni de manera presente pudimos avisar a quien esté viendo el video o al director de la escuela y agradecerles pues un poco el apoyo y la comprensión para no poder estar en esta sesión, en la sesión presencial que nos correspondía, ¿no? Bueno, a mí fue el que se me presentó el problema. Bueno, obviamente mi esposa y tú me acompañó y es por ello que estamos en esta. Y aunque me agrada un poco la dinámica de estarme grabando y estar viendo ahorita con la computadora hacia el frente, estoy viendo cómo gesticulo, cómo gesticula ella, o mientras ella está hablando a lo mejor yo me desvío la mirada, pero también es importante saber, y espero que no volver a repetir el hacer una videoconferencia para poder hacer o terminar un trabajo, ¿no? La verdad es que me gusta más debatir, así como el siguiente tema que llevamos en cuanto al debate era esa lectura que decía el debate de Gadamer y Habermas. Dice, interpretar o transformar el mundo. Wow. Hermenéutica, el arte de interpretar, ¿no? Sí. Sí. Se supone que todos queremos transformar el mundo y mejorarlo y hacer una sociedad mejor. ¿Pero qué es mejor? Para unos, una sociedad mejor, todos debemos de coincidir en los valores humanos. Pero también está la infraestructura, los intereses monetarios. A lo mejor para uno transformar el mundo es construir edificios, Abu Dhabi, los Emiratos. Para otros a lo mejor transformar el mundo es cuidar, no sé, las cataratas del Niágara, algunos parques ecológicos. Podemos variar en diferentes, pero aquí la importancia de Gadamer y Habermas en cuanto a eso es, como lo decía, no voy a discrepar tanto. Los dos vienen de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente. Sí. Los dos eran, o en los últimos años para mí eran unos viejitos con sus propias ideas, ¿sí? Y como lo dice aquí el texto, y por eso no voy a adentrarme tanto en Gadamer y en Habermas. Los dos tenían su forma de pensar. Los dos tenían su forma de pensar. Los dos vivían de manera diferente. Pero la manera en que ellos tenían los conceptos de las palabras, cada uno, incluso creo que lo menciono en un texto, la manera tan poco ética en la que Gadamer le contesta una crítica a Habermas, en lo personal no me agrada. Y esta lectura, como dicen ellos, no tiene para dónde ir si en ninguno de los dos iban a llegar a una sola conclusión. ¿Sí? Se pierde el diálogo. A lo mejor, si lo vemos desde otro punto de vista y si se ofenden, bueno, pero Gadamer y Habermas, para mí tenían un pleito en a ver quién creía saber más. O a mí me reconocen y yo soy Gadamer, no, yo soy Habermas, a mí me reconocen, a mí me quiere tal universidad. Y ambos, al final, en lo poco que yo leí, no querían transformar el mundo, querían transformar su propia imagen. Qué crítico. No, a fregar a lo que tenga que ser. Entonces, quizá esas cosas que ahorita estoy mencionando, quizá lo tenía que haber dicho
bueno, en la presencial, Gadamer tenía sus posturas buenas, Habermas tenía sus posturas buenas. ¿De los dos podemos hacer uno? No, porque tenemos que también agarrar de Ricord, de Schleiermacher, de Heidegger, de todos para hacer una. Al final de todos podemos hacer un método quizá. Y aquí donde va a entrar todo esto, en la hermenéutica, interpretar quizá lo que quise decir. Por ahí se me hace que era Gadamer el que te dice de una interioridad. No, es Schleiermacher. Gadamer se centra en la interpretación, pero mezcla también la estética en la interpretación de lo artístico. Sin embargo, hace una combinación de interpretaciones entre lo artístico y lo literario en un texto. Es un tipo de concepto que se comenta en alguna de las lecturas. En sí, pues todas tienen algo en relación con cada uno de estos autores. En algunas cosas se me hizo un poquito complejo entender la postura de cada uno, porque en algunas se repetía mucho. Sin embargo, me quedé con mi interpretación de lo que era la hermenéutica. Y pues me gustó comparar la postura de cada uno de los autores, puesto que hace que nuestra forma de ver el texto sea más compleja, que no nos quedemos con una sola interpretación. A lo mejor un texto que ahorita estoy leyendo, años más adelante lo voy a interpretar de diferente manera, porque mi horizonte cultural está creciendo. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos un poco del análisis de la hermenéutica. Esperemos les haya agradado nuestra forma de ver la hermenéutica en este curso que tuvimos con la maestra Ana María Anguiano Molina. Estuvimos con ustedes. Yo soy Zaira Noemí Ríos Martínez. Cristian Armando Medrano. Ambos somos estudiantes de la maestría O del Colegio de Investigación Educativa en Tepic, Nayarit. Hasta luego. Muchas gracias. Y muchas gracias.